Cordial saludo para todos los presentes. Quien les habla, estudiante Daniela Filigrana, estudiante de Psicología, en compañía de Mónica Muñoz Patiño, Marilyn Eliana Montaño, Brian Palacios Camacho y Jorge Enrique Jiménez Briceño. Entrando en tema y en atención al diálogo referente a las competencias comunicativas y aprendizaje obtenido en esta actividad, cuyo objetivo es analizar los criterios teóricos, éticos, normativos y deontológicos como pilares fundamentales en la elaboración de informes de evaluación en psicología y en la comunicación responsable, clara y comprensible de sus resultados. Quisiera escuchar a cada uno de ustedes según el campo de actuación en el que trabajaron y cómo lo experimentaron. Brian, quisiéramos escuchar tus opiniones a partir de la construcción y desarrollo de actividades en el campo comunitario. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias, Daniela, por dar inicio a esta fase 2. De acuerdo con lo que yo investigué en el ámbito de la psicología comunitaria, para mí el informe psicológico que yo investigué fue precisamente el que nombré, el comunitario, y este para mí cumple una función diferente de otros campos. ¿Por qué? Porque pues considero que no se centra únicamente en el individuo, sino en hacer un análisis a esas problemáticas colectivas que afectan a esos grupos, a las comunidades. Y en este caso, yo quise trabajar desde el contexto del barrio Meléndez en la comuna 18, el barrio El Jordán, donde yo vivo. Acá se identifican situaciones como el consumo de sustancias psicoactivas, el deterioro de espacios públicos y problemáticas ambientales por toda parte, especialmente lo que es en el sendero ecológico cercano al río Meléndez, creo que ustedes lo conocen. Desde este enfoque, el informe psicológico tiene una finalidad y es comprender estas dinámicas sociales, identificando factores de riesgo y también reconocer los recursos comunitarios. Es decir, aquí es importante que haya una participación de líderes y grupos comprometidos con el cuidado del entorno, aunque hay entidades comunitarias del gobierno que apoyan a personas en condiciones de calle. Siento que hay que seguir fortaleciendo ese cuidado con los mismos ciudadanos en temas medioambientales. Muchísimas gracias. Entiendo, Brian. Considero que en ese sentido, y a diferencia del campo comunitario, en el campo educativo encontramos que el informe psicológico comprende y explica el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual de un estudiante para apoyar su proceso de aprendizaje y desarrollo integral. En este caso, analizado con una estudiante universitaria con problemas de ansiedad previo a parciales, se hallaron factores y causas relacionadas al problema. Una vez obtenido el resultado y comunicación pues, de los mismos, se tiene en cuenta que los propósitos de un informe psicológico pueden ser tanto la comunicación como la documentación de la información relativa al proceso de evaluación y su elaboración depende, pues depende obviamente de su función, si es diagnosticar, sugerir, intervenciones específicas, entre otras, donde es primordial la prudencia, el profesionalismo, confidencialidad y opiniones basadas en criterios científicos y razonables. Eh, Muchas gracias, compañera Daniela. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Marlene Eliana Montaño y quisiera compartirles un aspecto muy importante que es desde el campo clínico. En este campo encontramos un elemento muy importante que es la orientación y la psicoeducación. Esto ayuda a los pacientes a comprender sus dificultades y a desarrollar estrategias para afrontarlos de una manera más efectiva. Recordemos que en el ámbito de la psicología clínica, el informe psicológico cumple una función central como instrumento de síntesis y comunicación y también de respaldo profesional en el proceso de evaluación. En este sentido, sirve como una guía para el diseño de estrategias terapéuticas ajustadas a la necesidad de los pacientes. En este caso, quise trabajar en el contexto de la clínica de DIME, que fue una clínica en donde trabajé, donde logré identificar situaciones de estrés laboral. Desde este enfoque, un aspecto clave para trabajar es la prevención y la promoción de la salud mental, trabajando en la identificación de factores de riesgo y en el fortalecimiento de las habilidades que fortalezcan o favorezcan el bienestar psicológico. Vale, muchas gracias, Eliana. Quisiéramos escuchar desde el campo laboral a Mónica. Compañera, desde tu observación y por lo entendido la herramienta utilizada, que fue una entrevista semiestructurada, ¿cómo compartes esa experiencia con nosotros?
Claro, Daniela. El informe psicológico en el ámbito laboral o organizacional tiene como objetivo evaluar las competencias, habilidades y la personalidad de los candidatos o trabajadores para apoyar procesos como la selección de personal y la evaluación de desempeño. En mi estudio analizado por medio de un proceso de selección para el cargo de cajera en un banco, el informe psicológico inicia con los datos personales de la candidata y el motivo de evaluación, selección laboral, donde se observan diferentes cualidades y aptitudes pertinentes. El informe presenta conclusiones y recomendaciones, sugiriendo su contratación por cumplir con los requisitos del puesto. De acuerdo, Mónica. Bueno, Jorge, buenas tardes. Desde tu campo disciplinar, ¿qué puedes aportar o cómo dice tu experiencia? Gracias, Daniela. Desde mi rol dual como psicólogo en formación y abogado, entiendo que la función comunicacional en el ámbito forense es tender un puente técnico y científico que traduce la realidad psíquica a un lenguaje claro y lógico para auxiliar a la administración de justicia en la toma de decisiones legales. El mayor desafío ético radica en gestionar la confidencialidad relativa, informando al sujeto, a la persona, sobre la ruptura del secreto profesional por orden judicial, mientras se mantiene una imparcialidad rigurosa que evite etiquetas diagnósticas estigmatizantes que puedan vulnerar permanentemente sus derechos civiles o penales. Mi futura práctica integral basará el informe psicológico como una prueba técnica legal, exigiendo que el proceso evaluativo cumpla con estándares de validez y fiabilidad que permitan garantizar el debido proceso y el respeto a la autonomía técnica del perito. La comunicación de resultados se articula bajo la Ley 1090 del 2006 y el Acuerdo 17 del 2019, asegurando que el informe sea un documento científico y legal donde la veracidad objetiva y la dignidad humana prevalezcan para hacer efectivos los principios de legalidad y justicia social. Ok, Jorge, muchas gracias. A partir de toda la información de cada uno de mis compañeros, la información que abordaron en sus campos profesionales de la psicología, quiero destacar como reflexión final que la importancia del informe psicológico, independientemente del ámbito en el que se aplique, ya sea clínico, educativo, organizacional, forense o comunitario, deben construir una herramienta fundamental de comunicación profesional. Asimismo, los principios éticos, normativos y deontológicos, como la confidencialidad, la responsabilidad profesional, la imparcialidad y el respeto por la dignidad humana, orientan tanto la elaboración como la comunicación de los informes. Y tengamos en cuenta que desde esta perspectiva, uno de los principales retos del psicólogo es lograr un equilibrio entre el lenguaje técnico y la accesibilidad de la información, de tal manera que el informe no solo describa una realidad, sino también contribuya a la toma de decisiones responsables y al bienestar de las personas y comunidades. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.